Prepárate, porque este no es un quiz cualquiera. Hoy te enfrentas a 30 preguntas avanzadas de cultura general, mitología, ciencias, arte, política, deportes y mucho más. Solo los más curiosos lograrán llegar al final con la mente intacta. ¿Aceptas el reto? Empezamos. Pregunta número 1. ¿Quién era el dios griego del tiempo, devorador de sus hijos según la mitología? La respuesta es Cronos. Cronos temía ser derrocado por sus hijos, por lo que los devoraba al nacer. Finalmente, Zeus escapó y lo venció, dando origen al Olimpo. Y ya que hablamos de mitología, pasemos a su contraparte romana. En la mitología romana, ¿Júpiter era equivalente a Zeus? Esto es verdadero. Los romanos adoptaron dioses griegos bajo otros nombres. Zeus fue Júpiter, Afrodita fue Venus y Ares se transformó en Marte. De los dioses, pasemos ahora a la grandeza de otros pueblos que veneraban a sus propios dioses. ¿Qué civilización construyó la ciudad de Machu Picchu? Esos fueron los incas. Machu Picchu fue edificada en el siglo XV, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, como santuario y residencia real. Y si miramos aún más atrás, pensemos en la historia del primer alfabeto. ¿Qué antiguo pueblo inventó el primer alfabeto fonético? Los fenicios. Los fenicios crearon un sistema de escritura con signos que representaban sonidos, simplificando la comunicación y dando base a los alfabetos actuales. Y hablando de escritura, surge otra gran pregunta sobre la lengua que hablamos hoy. Tiene más palabras que días el año, cambia con el tiempo y es madre del castellano. ¿Qué es? El latín. El latín fue la lengua del Imperio Romano y de él surgieron las lenguas romances, incluido el español. Del idioma pasemos a los números, viajemos al mundo de las matemáticas. ¿Quién es considerado el padre de la geometría? Ese es Euclides. En su obra Elementos, Euclides organizó de manera lógica los principios de la geometría, usados aún hoy. Pero las matemáticas también se escriben en el universo. ¿Cuál es el planeta más denso del sistema solar? La Tierra. Aunque más pequeño que gigantes como Júpiter, la Tierra es el planeta más denso, gracias a su núcleo metálico y su corteza rocosa. Y si hablamos de la Tierra, miremos su superficie. El río Congo es el más profundo del mundo. Esto es verdadero. El río Congo en África alcanza más de 220 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 70 pisos bajo el agua. Pero no solo los ríos impresionan, también el mar guarda misterios. ¿Qué animal marino tiene 3 corazones? Ese es el pulpo. El pulpo posee 3 corazones. 2 bombean sangre a las branquias y 1 al resto del cuerpo. Curiosamente, este último se detiene cuando nada. Y hablando de criaturas, pasemos a las de la tierra firme. Soy el único mamífero capaz de volar. ¿Quién soy? El murciélago. Aunque otros animales planean, solo los murciélagos vuelan activamente. Además, cumplen un rol vital controlando insectos y polinizando plantas. Y del aire pasemos a las profundidades de nuestro propio cuerpo. ¿Cuál es el órgano más pesado del cuerpo humano? El hígado. El hígado pesa cerca de 1,5 kilos en un adulto, siendo esencial en el metabolismo, la desintoxicación y la digestión de grasas. Pero el cuerpo no funciona sin el poder del sistema nervioso.
¿El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal? Esto es verdadero. Este dúo controla todo el cuerpo. El cerebro procesa y la médula transmite impulsos eléctricos a músculos y órganos. Y si hablamos de transmisiones, pensemos en el arte como lenguaje humano. ¿Quién pintó el fresco de la escuela de Atenas? Rafael. Rafael pintó esta obra maestra en el Vaticano, representando filósofos clásicos como Platón y Aristóteles en un mismo espacio ideal. Pero el arte no solo está en los muros, también resuena en la música. ¿Qué compositor quedó completamente sordo y aún así escribió sinfonías inmortales? Beethoven. A pesar de su sordera, Beethoven compuso obras como la Novena Sinfonía, prueba de la fuerza del genio humano. Y del genio musical, pasemos al genio político. ¿Quién fue el primer emperador romano? Augusto. Tras la muerte de Julio César, su hijo adoptivo Octavio, llamado Augusto, se convirtió en el primer emperador en el año 27 a.C. De la política antigua, avancemos ahora a los retos de la ciencia moderna. ¿Qué partícula subatómica tiene carga negativa? El electrón. Los electrones orbitan alrededor del núcleo y su movimiento explica la electricidad y la química. Pero así como la materia se organiza, ahora vamos con una de la vida bajo el mar. ¿Las ballenas son peces? Esto es falso. Aunque viven en el mar, las ballenas son mamíferos. Respiran aire, tienen sangre caliente y amamantan a sus crías. Y de los océanos, pasemos a las montañas. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo sobre el nivel del mar? El Everest. Con 8.849 metros, el Everest se alza en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y China. Pero no todas las maravillas están en la tierra, algunas están en el cielo. No soy estrella, no soy planeta, brillo en la noche y viajo en cometa. ¿Qué soy? ¿Un meteoro? Los meteoros son fragmentos de roca que al entrar en la atmósfera producen destellos de luz, conocidos como estrellas fugaces. Y de fenómenos fugaces, pasemos a tradiciones eternas. ¿Qué religión tiene más seguidores en el mundo? El cristianismo. Con más de 2.300 millones de fieles, el cristianismo es la religión más extendida, seguida por el Islam y el hinduismo. Pero las culturas también se distinguen por su comida. ¿El sushi es originario de Japón? Esto es verdadero. El sushi nació en Japón como técnica de conservar pescado fermentado con arroz, que luego evolucionó en la versión moderna. Y si hablamos de tradición, los deportes también son cultura. ¿En qué país se originó el fútbol moderno? En Inglaterra, aunque juegos similares existían antes, las reglas modernas del fútbol se codificaron en Inglaterra en el siglo XIX. Pero no solo el balón rueda, también lo hace la historia. ¿Qué filósofo griego fue maestro de Alejandro Magno? Aristóteles. Aristóteles enseñó filosofía, política y ciencia al joven Alejandro, quien luego expandió su imperio hasta la India. Y de grandes maestros pasemos a grandes inventores. ¿Quién inventó la imprenta en Occidente? Johannes Gutenberg. La invención de la imprenta en el siglo XV permitió la reproducción masiva de libros y revolucionó el conocimiento. Y la palabra escrita también se convirtió en literatura.
¿El Quijote fue publicado en 2 partes? Esto es verdadero. Miguel de Cervantes publicó la primera parte de El Quijote en 1605 y la segunda en 1615, consolidando la primera gran novela moderna. Pero la literatura no vive aislada, refleja también la política. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? En 1989. La caída del muro simbolizó el fin de la Guerra Fría y abrió el camino a la reunificación de Alemania. ¿Y de muros? Pasemos a maravillas arquitectónicas. ¿Dónde se encuentra la ciudad perdida de Petra? En Jordania. Petra, esculpida en roca rosada, fue capital de los nabateos y hoy es patrimonio de la humanidad. Pero el arte de tallar no se limita a piedras, también se pinta en lienzos. ¿Quién pintó la noche estrellada? Vincent van Gogh. Van Gogh pintó esta obra en 1889 desde un sanatorio, convirtiéndola en un ícono del expresionismo. Y del arte pasemos a la ciencia que estudia el cuerpo humano. ¿Cuál es la hormona que regula el sueño? La melatonina. La melatonina es producida por la glándula pineal y regula el ciclo sueño-vigilia. Y para cerrar este viaje, pasemos a una pregunta que une historia, arte y fe. ¿En qué ciudad se encuentra la Capilla Sixtina? En Roma. La Capilla Sixtina está en el Vaticano y su bóveda fue pintada por Miguel Ángel, convirtiéndose en una de las obras más icónicas de la humanidad. Si te gustan nuestros videos y quieres ayudarnos a crear más contenido como este, suscríbete a Quiz Data Mood. Y si eres creador, puedes apoyarnos aún más usando la voz de Leonor Cabal en Eleven Labs. Una voz cálida, versátil y perfecta para tus narraciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.